Y bueno, empezamos la sesión con un gran experto que no necesita presentación, pero que por supuesto os voy a presentar. Es Ángel Núñez, es consultor e instructor de sistemas y seguridad informática, es MVP de Microsoft, tiene una ristra interminable de certificaciones, es autor del libro Windows Server 2016 de la editorial 0x Word y es editor del blog Seguridad Jabalí. Y empezamos con su ponencia, así que no os voy a robar más tiempo, que estaréis deseando escucharle, y os dejo con Ángel. Hola, muy buenos días a todos. Voy a compartir la presentación. Bueno, voy a presentarme y voy a hablaros un poco de seguridad en entornos locales. Voy a hablar un poco también de lo que sería luego la parte de transición a la nube, qué diferencias hay o qué debemos tener en cuenta cuando hacemos una migración de infraestructura de nuestro entorno local a la nube, y luego pues hablaremos un poco de qué elementos de seguridad tenemos en la nube. Bueno, tenéis aquí un poco el resumen de lo que sería mi presentación, y vamos a empezar hablando un poco de cuáles son los posibles vectores de entrada o cuáles son las principales amenazas que tenemos en una infraestructura, ¿no? Lo primero que tenemos que planificar cuando nosotros estamos configurando la seguridad de una infraestructura, pues es qué vectores de entrada podemos sufrir para un ataque, qué vulnerabilidades se pueden explotar a partir de esos vectores de entrada y qué sistemas pueden ser comprometidos. Luego hay que tener en cuenta pues, el alcance que puede llegar a tener ese ataque, el efecto del ataque, los perjuicios económicos que puede llegar a tener ese ataque, ese incidente, qué perjuicios puede tener también a nivel de reputación dentro de la organización y qué perjuicios puede tener en función de los diferentes compromisos o requisitos legales a los que estamos sometidos, pues en función de nuestra actividad o en función de el modelo de negocio que nosotros tengamos, ¿no? Esto sería un poco la línea o el timeline del ataque según Microsoft, en el que en un proceso de 24-48 horas se pueden llegar a comprometer los servicios o los servidores o la infraestructura, parte de la infraestructura de una organización, y muchas veces estos ataques pueden estar utilizando nuestros recursos pues, para actividades maliciosas, con lo cual puede tener una repercusión bastante grave, y además pueden robarnos datos, pueden extraer datos de nuestra organización, utilizar esos datos, y en muchos casos pues este tipo de ataques o este tipo de accesos pueden tardar en descubrirse hasta un periodo de 200 días de media, ¿vale? Entonces es muy importante a día de hoy planificar la seguridad informática de nuestra infraestructura y aplicar pues, una serie de medidas para prevenir este tipo de incidentes o para tratar de minimizar el efecto de este tipo de incidentes. Cuando nosotros hablamos de la seguridad en las instalaciones on-premise, pensamos en la seguridad perimetral, vamos a diseñar pues, o aplicar diferentes tipos de firewall, control de aplicaciones, una serie de filtrados en las entradas de la organización. Luego tenemos que pensar también o tenemos que planificar la seguridad de red. Ahí pues vamos a desplegar IDS, IPS para monitorizar la actividad de la red. También tenemos diferentes tipos de software que podemos utilizar para monitorizar cada uno de los elementos, los servidores y los equipos cliente y los diferentes dispositivos que tenemos en la red.
Tenemos que hacer una buena planificación de la parte de redes, segregar en diferentes redes, diferentes VLANs, y de esta manera tratar de minimizar el impacto que puede llegar a tener pues un ataque dentro de nuestra organización. Cuando nosotros hablamos de seguridad on-premise, generalmente nosotros tenemos esa responsabilidad, es decir, cuando yo tengo una infraestructura y esa infraestructura está en mi organización, pues básicamente la responsabilidad de la seguridad de todos esos elementos, de todos esos dispositivos, pues va a recaer en mí o en empresas que yo contrato o que yo indico pues, o defino para que se encarguen de esa parte de la seguridad. Luego tendríamos lo que sería la parte propiamente dicha de hardening o fortificación de servidores y equipos clientes de la infraestructura, que es un poco el ámbito de trabajo en el que yo me suelo mover, donde me dedico un poco a la parte de consultoría y a la parte de formación en lo que se refiere a la parte de fortificación de servidores, principalmente con tecnologías de Microsoft, ¿vale? Desde Windows 10 a Windows Server, System Center, Microsoft Azure, etc. Bueno, dentro de el proceso de fortificación de servidores o de fortificación de infraestructura, generalmente tenemos una serie de partes en la que vamos a ir dividiendo la carga de trabajo. Tendríamos la parte de configuración de servicios y aplicaciones, donde nos encargaríamos un poco de hacer un análisis de lo que sería la parte de aplicaciones y servicios de ese modelo de negocio o de esa empresa, de esa organización, para ver cómo están configurados esos servicios, cómo están configuradas esas aplicaciones, qué tipo de permisos, qué tipo de actividad tienen esos servicios, con qué cuentas funcionan esos servicios o esas aplicaciones, y verificar pues, que esos servicios y aplicaciones funcionen de forma correcta. Otra parte muy importante de la fortificación de una infraestructura es la gestión de identidades, ¿vale? Generalmente en los entornos de Microsoft, cuando hablamos de entornos on-premise, pues vamos a centrarnos principalmente... Ángel, buenos Sí. días. Me comentan que la presentación no está en pantalla completa y creo que se ha quedado parada en la primera diapositiva. Ah, vale. Okay. Un momentito. ¿Pudiera ser que tuvieses la pantalla completa en otro monitor? No. A ver. Ahora estaría compartiendo. Ahora. Perfecto, Ahora Ángel. sí. Muchas gracias. Nada. Bueno. Estamos viendo entonces que una vez que vemos los servicios y las aplicaciones que tenemos, lo siguiente sería la parte de compartir o la parte de gestión de identidades. Dentro de la parte de gestión de identidades, en entornos on-premise, habitualmente en las organizaciones trabajamos dentro de un entorno de Active Directory y haríamos un análisis de todos los aspectos de Active Directory y vemos o ver qué identidades hay desplegadas dentro de ese servicio y qué privilegios o qué elementos estarían definidos dentro de esas identidades, qué permisos tienen, a qué grupos pertenecen, qué es lo que pueden hacer determinados usuarios, etc. Y luego entraríamos también en la parte de protección de datos y servicios. Dentro de la protección de datos y servicios, pues vamos a ver cómo están protegidos esos datos a nivel de cifrado, a nivel de sistemas de respaldo de datos. Los servicios muchas veces, en la mayor parte de los modelos de negocio, también hay que tener en cuenta pues, qué servicios tienen que permanecer activos, qué servicios no se pueden caer o tenemos que montar entornos de alta disponibilidad para algunos servicios, etc. Bueno, dentro de lo que es la parte de servicios y aplicaciones, generalmente la recomendación es que habilitemos solo los servicios necesarios
para el uso de ese servicio o de esa aplicación, ¿vale? Tenemos que verificar las configuraciones para que sean las mínimas para el funcionamiento del servicio, lo que generalmente en seguridad informática se conoce como el mínimo privilegio. Y después es muy importante planificar ciclos de monitorización y revisión del estado de los servicios y las aplicaciones para que exista un correcto mantenimiento a lo largo del tiempo, ¿vale? Yo siempre recuerdo la frase de Bruce Schneider: la seguridad no es un producto, es un proceso, ¿vale? Nosotros podemos diseñar una aplicación, esa aplicación puede funcionar de forma correcta, puede estar programada de una forma correcta, pero a lo largo del tiempo a esa aplicación se le van a ir agregando diferentes complementos, esa aplicación con el paso del tiempo va a ir sufriendo modificaciones y hay que tener una monitorización constante del funcionamiento de esa aplicación para que esa seguridad o esa correcta configuración se mantenga a lo largo del tiempo. Va a pasar lo mismo con el tema de las configuraciones de servicios. Yo puedo tener un servicio web o puedo tener un servicio de DNS, puedo tener un servicio de compartición de archivos y ese servicio de compartición de archivos, cuando yo lo despliego, pues puede estar configurado de forma correcta. Pero con el paso del tiempo pueden aparecer vulnerabilidades, pueden aparecer maneras en las que se puede atacar ese servicio, se puede utilizar ese servicio para atacar otros componentes y de esta manera yo tengo que monitorizar todos esos elementos para que a lo largo del tiempo ir haciendo las configuraciones necesarias para que esos servicios, esas aplicaciones estén correctamente configurados, ¿vale? Esto es generalmente uno de los elementos o una de las vías de ataque más frecuente por aquellos que quieren acceder a un sistema, ¿vale? Muchas veces se buscan pues, aplicaciones que tienen componentes que se han descubierto que son vulnerables a cierto tipo de ataques, vulnerabilidades que están asociadas a cierto tipo de servicios, pues dentro de servicios web, de servicios DNS, de servicios de HCP, de servicios dentro de la propia pila de TCP/IP, ¿vale? Dentro de los protocolos de red. Y entonces, el tener en cuenta todos estos elementos y ir configurando las aplicaciones y los servicios para que durante su ciclo de vida no dejen de ser seguros, ¿vale? Bueno, tenemos algunos elementos que nos pueden ayudar, por ejemplo, a que nuestro software sea más seguro, ¿vale? Dentro de Microsoft nosotros tenemos Control Flow Guard, ¿vale? Que es una medida que nosotros podemos integrar dentro de nuestro código cuando nosotros diseñamos las aplicaciones y de esta manera vamos consiguiendo que la propia aplicación sea más segura, ¿vale? Esto nos va a minimizar pues muchas veces la parte de trabajo que tenemos que hacer para proteger una aplicación. Muchas veces desde la parte de infraestructura nos encontramos con que hay una serie de aplicaciones que son vulnerables a una serie de ataques, que tienen una serie de posibles vías de explotación y nos obliga desde la parte de infraestructura a proteger el acceso a esas aplicaciones o filtrar pues las entradas a esas aplicaciones para evitar que se puedan culminar ese tipo de ataques. Muchas veces, si nosotros generamos una programación respetando una serie de medidas de seguridad y teniendo en cuenta una serie de valores a la hora de utilizar pues, diferentes elementos que mejoran la seguridad de esa aplicación, pues va a hacer que sea mucho más difícil generar una vía de entrada pues, a través de una aplicación. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque hoy en día las aplicaciones son muy complejas, funcionan con muchísimos componentes, trabajan con diferentes lenguajes de programación que se intercomunican unos con otros y a veces pues, es bastante complejo pues, en muchas aplicaciones o en muchos servicios el poder securizar de forma eficiente pues, todos los componentes y que todos los componentes funcionen correctamente de esta manera, ¿vale? Pero en la medida de lo posible, pues un análisis de las aplicaciones que tenemos en una organización y cómo funcionan esas aplicaciones y cómo podemos mejorar la seguridad desde la parte de código de esas aplicaciones, pues puede tener un impacto muy bueno en lo que se refiere a la parte de fortificación de una organización.
El segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es la gestión de identidades, ¿vale? Generalmente pues hablamos de entornos de Active Directory. Tenemos que tener en cuenta pues la gestión y el control de cuentas de usuario. Dentro de los usuarios, cuando nosotros configuramos un usuario, pues muchas veces se configuran usuarios y que esos usuarios solo puedan acceder a unas horas determinadas. Yo no tengo por qué habilitar dentro de la configuración de un usuario de Active Directory que ese usuario pueda acceder a la organización, pues por ejemplo en horario nocturno. Si su actividad laboral pues es de 8 a 5, pues lo habitual es que el usuario pues tenga habilitado el inicio de sesión de 8 a 5. Esto empieza a tener mucha más importancia hoy en día porque cada vez en las organizaciones abunda mucho más el teletrabajo. Nos encontramos con entornos donde tenemos un porcentaje muy alto de los trabajadores de una organización que trabajan desde casa o se conectan a la oficina o a los recursos de la infraestructura desde diversas ubicaciones. Entonces, el tener un control de cómo se están utilizando las cuentas de usuario de nuestra organización es un elemento básico para la seguridad hoy en día, ¿vale? Microsoft define que la pieza clave de las organizaciones de hoy en día son las identidades y los usuarios, pues como parte básica de las identidades de una organización, pues es un elemento que debemos tener en cuenta. Luego hay que tener en cuenta los permisos y la pertenencia a grupos con privilegios, ¿vale? Es muy importante la gestión de permisos de los usuarios, el hacer una planificación y un despliegue correcto de los permisos de los usuarios y es muy importante la pertenencia a grupos de los usuarios, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay una serie de grupos que tienen unos privilegios elevados y si nosotros, esos usuarios o un número de usuarios pertenecen a esos grupos, pues controladores de dominio, operadores de backup, controladores o administradores de cuenta de local, pues todos estos grupos con privilegios, pues si alguien accede a controlar la identidad de ese usuario, si alguien accede a las credenciales de ese usuario o le hace un ataque sobre la cuenta de ese usuario, pues va a poder utilizar todos los privilegios de los grupos que están asociados a ese usuario. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la pertenencia a grupos con privilegios porque nos puede abrir una vía de ataque pues bastante importante dentro de la organización. Y luego hay que tener una correcta gestión de las cuentas de servicio, ¿vale? Muchas veces en muchos entornos se despliegan las cuentas de servicio y luego a esas cuentas de servicio se crea un usuario normal y ese usuario pues se asigna como una cuenta de servicio para que funcione pues un determinado servicio, una determinada aplicación y generalmente pues suelen ser cuentas de servicio que se pone pues la contraseña nunca caduca, etcétera, etcétera, de tal forma que si un atacante accede a explotar una vulnerabilidad en ese servicio, en esa aplicación o accede a las credenciales de esa cuenta de servicio, pues nos estamos encontrando con que tenemos un acceso no autorizado con una cuenta de servicio que la contraseña no va a caducar. Para eso Microsoft desde Windows Server 2012, creo recordar, si no es en 2012 es en 2016, tiene las cuentas de servicio administradas, ¿vale? Nosotros podemos generar en los entornos de Microsoft unas cuentas de servicio que los controladores de dominio van a ser los encargados de gestionar y renovar las contraseñas de esas cuentas de servicio. De tal forma que vamos a tener una cuenta de servicio, pero todo lo que sería la parte de renovación de contraseñas, asignar contraseñas, además le va a asignar pues, contraseñas potentes, contraseñas que sean fuertes y las va a ir renovando a periodos regulares y todo ese trabajo lo va a hacer el controlador de dominio. De tal forma que nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos esas cuentas de servicio pues que van a funcionar de una forma mucho más eficiente y de una forma mucho más segura dentro del entorno de nuestra organización. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de grupos con privilegios dentro de
del directorio activo, ¿vale? Los administradores de dominio, administradores de esquema, administradores de empresa, operadores de cuenta, de servidor, operadores de backup, operadores de impresora, publicadores de certificados. Hay que tener mucho cuidado con la asignación de usuarios pues, a estos grupos con privilegios. Y otro elemento que yo muchas veces me encuentro en muchas organizaciones que se utiliza muy poco es el uso de delegaciones, ¿vale? Muchas veces no necesitamos que un usuario pertenezca a un grupo para hacer una tarea, sino que podemos sustituir esa operación con la utilización de delegaciones. Nosotros podemos hacer una delegación para que un usuario en un momento determinado, en una unidad organizativa determinada, pues pueda realizar una serie de tareas, ¿vale? Voy a poneros un ejemplo. Uno de los derechos que se tiene por ser usuario de Active Directory es la de unir un equipo al dominio, ¿vale? Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Cualquier usuario, no es necesario ser un administrador del dominio, ni ser un administrador, ni un administrador de empresa. Cualquier usuario con privilegios normales puede coger y unir un equipo al dominio, ¿vale? Si nosotros queremos restringir eso porque nos parece que no es correcto para nuestra organización, podemos restringirlo a través de directivas de grupo, por ejemplo. Y si luego queremos que un usuario pues, que está dentro del equipo IT pues quiera, por ejemplo, unir equipos al dominio porque forma parte de su actividad laboral, pues podemos hacer una delegación para que ese usuario en concreto pueda unir equipos al dominio. Incluso podemos hacer esa delegación de forma que lo pueda hacer no en toda la infraestructura de la empresa, sino que lo pueda hacer, por ejemplo, en una unidad organizativa que nosotros tengamos asociada pues, a una sucursal, ¿vale? Pues imaginaros que yo tengo una unidad organizativa que tiene una sucursal en Madrid y entonces a ese usuario en concreto le vamos a permitir, le vamos a hacer una delegación para que pueda unir equipos al dominio y que lo pueda hacer solo y exclusivamente para la unidad organizativa donde están los equipos de Madrid. De tal forma que ese usuario podría unir equipos al dominio si esas cuentas de equipos y esos elementos están dentro de la unidad organizativa de Madrid, pero no podría hacerlo pues, en otras sucursales, ¿vale? Es un ejemplo en el que nosotros evitamos tener que hacer que ese usuario pertenezca a un determinado grupo o darle una serie de privilegios si mediante delegaciones le proporcionamos la posibilidad de realizar una tarea determinada en una parte determinada de la organización de esa empresa. Luego hay que tener en cuenta también pues, características que en muchos casos yo me encuentro que son desconocidas, ¿vale? Como por ejemplo el grupo de seguridad de usuarios protegidos, ¿vale? Nosotros tenemos por defecto, a partir de Windows Server 2016, los usuarios protegidos. Los usuarios protegidos van a ser un grupo que todos los usuarios que nosotros añadamos a ese grupo pues van a tener una protección adicional, ¿vale? No se les va a permitir que participen en intercambios de credenciales que no sean sólidos, no se les va a permitir que utilicen pues, una serie de protocolos que pueden ser susceptibles de ataque y lo podemos hacer de una forma tan sencilla como unir ese usuario o unir ese grupo de usuarios al grupo de usuarios protegidos, ¿vale? Entonces es importante conocer las características de aquellos elementos que nosotros estamos utilizando porque nos van a permitir fortificar o nos va a permitir que nuestro entorno sea mucho más seguro. Y luego estaríamos con la parte de protección de datos y servicios, ¿vale? Dentro de la parte de protección de datos y servicios, pues nosotros vamos a pensar siempre en disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos, ¿vale? Es decir, qué datos necesitamos que estén disponibles, quién puede acceder a esos datos y quién puede modificar esos datos, ¿vale? En función del modelo de negocio que nosotros tengamos, pues unas cosas pueden ser más críticas que otras, ¿vale? En muchos escenarios es muy importante que los datos no puedan ser modificados, ¿vale? En otras, pues a lo mejor es más importante que esos datos se accedan solo por las personas autorizadas y en algunas organizaciones, pues puede ser lo primordial que esos datos estén constantemente disponibles, que no haya caída de esos datos o de esos servicios, ¿no? Entonces,
hay que estudiar qué servicios son críticos, qué servicios tenemos que desplegar en alta disponibilidad. Pues podemos montar estructuras de server, de clúster de servidores, de entornos de failover cluster y diferentes elementos que nos van a permitir que si se nos cae un servidor, pues otro servidor mantenga esa comunicación, ¿vale? Que se mantenga pues un servicio web, porque nuestra actividad es a base de tener una presencia web para vender o para hacer operaciones, o necesitamos pues que esos servidores estén funcionando. O los trabajadores de nuestra organización necesitan una serie de servidores de archivos que tienen que consultar para poder realizar su trabajo. Entonces necesitamos que esos servidores pues estén constantemente funcionando y que no haya caída de esos servidores. Tenemos que montar pues, entornos de failover cluster, pues a lo mejor para servidores de bases de datos y esos elementos. El cifrado de datos y sistemas, ¿vale? Es importante tener una planificación del cifrado de los datos de tal forma que si alguien accede a esos datos, bien físicamente, bien porque puede llevarse un portátil de un comercial, por ejemplo, o un trabajador que esté fuera de la empresa, o se extravía un portátil de alguien que está trabajando fuera de la empresa, o un teléfono, o una tablet, porque alguien pueda robar o sustraer físicamente pues, equipos o discos duros, sistemas de USBs o sistemas de datos que nosotros podamos sacar fuera de la organización o que podamos utilizar fuera de la organización, pues hay que tener en cuenta que esos datos estén cifrados de tal forma que si se pierden o son sustraídos, pues no se puede acceder a los datos que están en esos dispositivos. Dentro de esos elementos, pues habrá datos que sean más críticos, habrá datos que a lo mejor no se necesiten cifrar y habrá datos que tengamos que cifrar pues con sistemas de cifrado fuertes para asegurarnos que bajo ningún concepto se puede acceder a esos datos. Luego, podemos configurar el firewall con seguridad avanzada, ¿vale? Que nos va a dar un extra en lo que se refiere a la parte de ataques dentro de la propia red. Muchas veces pensamos que con una seguridad perimetral, con un firewall perimetral, un control del tráfico de red mediante IPS, IDS y el control de acceso a aplicaciones y a las vías de entrada, pues que estamos seguros, y la experiencia a día de hoy pues nos está demostrando que no es así, ¿vale? Que es bueno tener una segunda capa dentro de la parte interna de la organización donde sigamos controlando las comunicaciones con firewall a nivel de equipo, ¿vale? A nivel de host, con reglas de conexión, con la utilización de IPsec mediante IPsec y las reglas de conexión. Nosotros podemos generar entornos de comunicación dentro de la parte interna de la organización que sean un poco más seguros, de tal forma que nosotros podemos incluso cifrar o autenticar las comunicaciones y las conexiones entre un servidor y una determinada parte de la red. Imaginaros que yo tengo un servidor que quiero que ese servidor solo se acceda por un determinado departamento. Pues puedo hacer que solo los equipos de ese determinado rango de red o de ese departamento puedan acceder a ese servidor. Incluso podemos autenticarlo, esa comunicación de IPsec, pues mediante certificados digitales de equipo y podemos pues aplicar una serie de medidas que nos pueden mejorar mucho la seguridad. El respaldo de datos o backup, ¿vale? Es un elemento que a día de hoy pues sigue siendo nuestra asignatura pendiente. O sea, a día de hoy, teniendo en cuenta que cualquier sistema de respaldo de datos, cualquier sistema de backup es muy sólido, es una tecnología muy madura a día de hoy, y que el ransomware siga teniendo éxito, pues nos dice un poco que no estamos haciendo bien las políticas de respaldo de datos. Realmente es una de las mejores herramientas para luchar contra el ransomware o contra estos ataques que nos cifran los datos y luego nos piden un rescate, ¿vale? Tener una copia de los datos de la organización, de las configuraciones, de los servicios, de los equipos, pues nos puede permitir responder de una forma eficiente a ese tipo de ataques. Y luego una monitorización del acceso y el estado de los servicios y los datos, ¿vale? Esto nos puede ayudar también
a detectar amenazas avanzadas, ataques avanzados, si tenemos una línea base donde nosotros vemos que una serie de datos, una serie de elementos no han sido modificados y estamos monitorizando si esos datos se modifican para ver quién modifica esos datos, en qué momento se modifican esos datos y bajo qué circunstancias se pueden modificar esos datos. Tenemos aquí algunos ejemplos de algunos elementos, como puede ser, por ejemplo, CredentialWare, que nos va a ayudar a mejorar la seguridad, ¿vale? CredentialWare es una tecnología que sale en Windows Server 2016 y lo que va a hacer es aislar mediante virtualización el manejo de credenciales en memoria, ¿vale? Pues hay una serie de ataques muy conocidos del tipo Golden Ticket, de Pass de Hash, que lo que hacen es pueden acceder a las credenciales que están almacenadas en memoria, ¿vale? De tal forma que luego capturan esas credenciales y pueden utilizarlas para hacer procesos de autenticación dentro de la estructura del directorio activo, ¿vale? Mediante CredentialWare, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a virtualizar el uso que se hace de esas credenciales de tal forma que, aunque nosotros hiciéramos un volcado de memoria, pues no podríamos acceder a esas credenciales. Es una herramienta que nosotros podemos configurar dentro de nuestros equipos y que nos va a dar un extra de seguridad y que muchas veces pues, son características que no se conocen o que no se aplican porque no se conocen, ¿vale? Otras características puede ser, por ejemplo, dentro del servicio de DHCP, los servicios de autorización. Cuando nosotros estamos dentro del directorio activo, para nosotros levantar un servidor de DHCP podemos configurar y desplegar el servidor de DHCP, pero ese servidor de DHCP no va a funcionar, no va a empezar a responder a solicitudes a no ser que pasemos un proceso de autorización. De tal forma que tenemos que tener un usuario con credenciales que nos permita autorizar ese servicio de DHCP para que ese servidor empiece a funcionar. Esto nos va a permitir o va a dificultar pues, cierto tipo de ataques de suplantación de servidores DHCP en una organización, ¿vale? Es otra característica que es interesante conocer. Un protocolo que a mí me parece vital dentro de cualquier organización es el protocolo de DNS, ¿vale? El protocolo de DNS es el encargado de resolver recursos y direcciones. El protocolo de DNS se utiliza para muchísimas más cosas que para resolver nombres de dominio, ¿vale? Se utiliza dentro de cualquier organización moderna para muchísimas funciones y dentro de cualquier organización en la que nosotros tengamos Active Directory o en la que nosotros tengamos servicios de identidades, pues se va a utilizar para muchísimos recursos. Entonces, si nosotros no resolvemos esos recursos de forma correcta o alguien suplanta la resolución de esos recursos, pues puede dirigir el tráfico de un servicio, de una aplicación o de las peticiones de una serie de clientes hacia donde esa persona quiera. Por lo tanto, los servicios de DNS son una pieza clave en la seguridad hoy en día y hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de lo que se refiere a la parte de fortificación de infraestructura, ¿vale? Entonces hay una serie de características que son muy interesantes, ¿vale? Como por ejemplo la parte de bloquear el caché, ¿vale? Que va a evitar la sobreescritura de registros durante el valor del TTL o una parte de él, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que hay una serie de ataques que se hacen cargando en la parte de caché de los servidores DNS peticiones maliciosas. Es decir, yo no resuelvo como servidor DNS un recurso, pero hago una consulta a otro servidor, me conecto a un servidor malicioso, ese servidor malicioso me pone una resolución maliciosa que yo voy a cachear y después, para que eso no caduque, cada X tiempo me lo va a tratar de renovar, ¿vale? Entonces, con el bloqueo de caché del servidor vamos a dificultar este ataque, ¿vale? Porque obligaríamos a ese tipo de refrescos, obligaríamos a hacerlo en un periodo muy corto de tiempo, de tal forma que dificultamos mucho
pues, los ataques basados en ese refresco de páginas maliciosas o resoluciones maliciosas que se cachean, ¿vale? También tenemos DNS Socket Pool, ¿vale? Y podemos configurar listas de exclusión, ¿vale? Para grupos de socket DNS y nos va a permitir especificar rangos de puertos que el servidor va a ignorar como puertos de origen para consultas de DNS, ¿vale? Es otro elemento que nos va a permitir también mejorar la seguridad. Está habilitado de forma predeterminada en Windows Server 2016, ¿vale? Aquí vemos un poco lo que sería la parte de cómo configurar el tamaño de los sockets de DNS con Windows PowerShell, ¿vale? Tendréis ahí un poco cómo exportar la configuración, editar la configuración, luego importar el archivo y configurar el servicio de DNS con esta opción. Tenemos DNSSEC, ¿vale? DNSSEC funciona de la siguiente manera. Si una zona se ha firmado digitalmente, una respuesta de consulta contendrá firmas digitales, es decir, vamos a firmar todos los registros del servicio de DNS. Y luego a utilizar una serie de anclas de seguridad, unas zonas especiales que se van a almacenar unas claves públicas asociadas con firmas digitales y luego, cuando se hacen las peticiones para resolver, pues se van a verificar esas claves públicas, ¿vale? Podemos configurar también mediante DNSSEC y mediante directivas de grupo la tabla NRPT en los equipos cliente para que definir cómo queremos que el cliente gestione las consultas y las respuestas, de tal forma que hacemos que los equipos de nuestra organización fuercen, ¿vale? La resolución de los servidores DNS con servidores que tengan DNSSEC habilitado y verifiquen esos registros, ¿vale? También podemos definir políticas de DNS, ¿vale? Que nos van a permitir controlar las respuestas de los servidores DNS para entornos de alta disponibilidad. Vamos a dirigir a los clientes al servidor más eficiente si tenemos servidores DNS en diferentes ubicaciones, para la optimización del tráfico, ¿vale? Para que vayan según la petición del cliente, le resuelva a los servidores que estén más cerca de ese cliente, ¿vale? Para bloqueo de peticiones maliciosas, ¿vale? Para redireccionar clientes maliciosos a un entorno controlado, ¿vale? Y para redireccionar clientes en función del tiempo. Nosotros vamos a poder definir pues, diferentes políticas de respuestas de DNS, ¿vale? Las políticas serían un poco como el ejemplo que veis aquí, ¿vale? Estos serían un poco ejemplos de Windows PowerShell de cómo definir pues, diferentes políticas del servicio de DNS. Esto un poco son ejemplos, ¿vale? De diferentes tecnologías que nosotros tenemos disponibles y que en muchos casos nos encontramos con que las organizaciones o las empresas no aplican estas tecnologías pues porque no son conscientes de que existen estas configuraciones o de que se pueden aplicar estas configuraciones dentro de los servidores, ¿vale? Entonces esto nos puede ayudar mucho a fortificar o nos puede ayudar mucho a mejorar la seguridad dentro de nuestra infraestructura, ¿vale? Response Rate Limiting, ¿vale? Que nos va a permitir que nuestros servidores DNS no participen en ataques de amplificación de respuestas DNS, ¿vale? Esto puede tener unas repercusiones a todos los niveles, tanto económicos como legales y de reputación, ¿vale? Si nuestros servidores DNS terminan participando en ataques contra otras organizaciones, ¿vale? Por el tipo de respuestas amplificadas que participan en ataques a otras empresas o a otros elementos. Tenemos elementos como Web Application Proxy que podemos desplegar como un proxy inverso, ¿vale? Que nos va a permitir pues funcionalidades para servicios servicios federados de ADFS o para montar en la zona perimetral y de tal forma que nos poner los recursos de nuestra organización y mantenerlos dentro de la parte de la red interna. Y todo esto pues son características que nosotros tenemos presentes o tenemos disponibles en nuestra organización dentro de las tecnologías de Microsoft, ¿vale? Bueno, ¿por qué migrar a la nube? ¿Cuál es el motivo para que nosotros tengamos que migrar a la nube? Pues hay una serie de desafíos de los nuevos escenarios de cualquier organización hoy en día.
Hoy en día se utilizan múltiples dispositivos, incluidos lo que trae tu propio dispositivo, con lo cual algunos de los elementos que nosotros utilizamos puede que no estén o no pertenezcan a la organización, eso te genera también entornos muy particulares, y nosotros queremos tener acceso a todos los servicios, a todos los datos, a todas las aplicaciones de nuestra organización, desde el teléfono móvil, desde la tablet, desde el portátil. Queremos conectarnos desde diferentes localizaciones. En un momento podemos estar dentro de la organización, dentro de la oficina, al día siguiente a lo mejor trabajamos desde casa, estamos en un viaje de trabajo y tenemos que conectarnos mediante una conexión desde el teléfono móvil, o en un hotel, o tenemos que conectarnos desde una ciudad en la que nos hemos desplazado por motivos X, y tenemos que disponer de todos los servicios y de todos los accesos para poder trabajar. También necesitamos tener infraestructuras que sean más flexibles, que se adapten a los constantes cambios de la organización, ¿vale? Nos encontramos con muchos entornos donde hoy necesitamos una serie de servidores, mañana vamos a necesitar más servidores o vamos a necesitar menos. Hoy disponemos de una serie de aplicaciones, mañana queremos añadir otras aplicaciones, y luego además todo esto queremos en muchos casos ofrecer todos estos servicios en un ámbito global, ¿vale? Muchas de las organizaciones, muchas de las empresas, pues nos encontramos con que quieren o tienen un ámbito de negocio global y tienen que estar disponibles pues, para gente que está al otro lado del mundo. Entonces, todos estos elementos hacen que en muchos casos sea obligatorio migrar a la nube, ¿vale? Cuando nosotros migramos a la nube, es imprescindible que tengamos una planificación muy cuidadosa para decidir qué servicios se adaptan mejor al modelo de negocio, ¿vale? El servicio o la aplicación debe estar en la nube o quiero mantenerlo en las instalaciones. Este servicio es compatible con los servicios cloud. El proceso de migración es más conveniente a un servicio SaaS, PaaS o IaaS, es decir, yo lo tengo a lo mejor en un servidor, pero cuando yo lo quiero subir a la nube, a lo mejor no necesito montar un servidor y una base de datos, a lo mejor me puede servir con plataforma como servicio, me puede servir con una instancia de base de datos y es mucho más eficiente, ¿vale? Entonces, conocer el servicio de Azure y las implicaciones de su funcionamiento va a ser básico para que nosotros hagamos una migración correcta a la nube, porque muchas veces lo que no debemos hacer es lo mismo que tenemos en infraestructura, replicarlo exactamente igual en Azure, porque no nos va a funcionar de forma correcta, o no va a ser eficiente, o no va a ser barato. Entonces, en muchos casos, lo que hay que hacer es que tenemos que hacer un análisis de ese servicio, de esa configuración, de ese servidor, de esas aplicaciones, y definir qué queremos tener en la nube para que el migrar a la nube sea una ventaja y nos aporte una serie de beneficios con los mínimos inconvenientes, ¿vale? Entonces, muchas veces, pues a lo mejor no me interesa que eso, que en infraestructura local yo lo tengo en un servidor, pues a lo mejor me interesa contratarlo en la nube como un servicio o contratarlo como una instancia de un servicio sin preocuparme yo de la infraestructura que está debajo, ¿vale? Cuando nosotros nos pasamos a la nube, tenemos unos procesos de responsabilidad compartida, ¿vale? Y esto lo debemos tener en cuenta. Es decir, una parte de la seguridad en la nube la vamos a seguir manteniendo nosotros, pero otra parte de la seguridad la va a mantener la propia infraestructura de Azure. Entonces, en función de lo que nosotros subamos a la nube y cómo subamos a la nube, pues vamos a tener una serie de responsabilidades en lo que se refiere a la parte de seguridad de esos recursos. Y muchas veces nos interesa que un servicio que nosotros tenemos, o una configuración, o un elemento, una aplicación que nosotros tenemos en un servidor, nos interesa, pues a lo mejor que en vez de ser un servicio de infraestructura como servicio, de IaaS, ¿vale? Sea de plataforma como servicio, sea un servicio PaaS, porque así lo que hacemos es declinar pues una serie de responsabilidades, ¿vale? Hacia lo que sería la propia nube y nos va a liberar carga de trabajo, de tal forma que nosotros pues no nos vamos a preocupar de qué servidor mantiene esa aplicación, no nos vamos a preocupar de los diferentes servicios o de los diferentes elementos que mantienen esa aplicación, sino que solo nos vamos a preocupar de configurar y administrar pues, la propia aplicación, ¿vale?
Bueno, ¿qué tenemos como elementos de seguridad en Azure? Pues tenemos Azure Security Center, ¿vale? Que es un poco el centro de seguridad de Azure. Tenemos a Azure Sentinel, que es el sistema de monitorización que nosotros podemos desplegar en Azure, ¿vale? Para la gestión de incidencias de seguridad. Podemos generar los recursos en grupos de recursos administrados, ¿vale? Podemos configurar sistemas para la monitorización de aplicaciones, podemos monitorizar los servicios y aplicaciones que tenemos en Azure, y además Azure tiene una serie de herramientas como Azure Advisor que nos va a permitir también el poder recibir consejos o recomendaciones de cómo estamos utilizando los recursos de Azure. Tenemos firewall de aplicaciones, tenemos también firewall de generación avanzada, tenemos grupos de seguridad de red, ¿vale? Tenemos links privados para acceder a Azure, tenemos la posibilidad de acceder a Azure mediante VPN, incluso podemos generar comunicaciones directas entre nuestra organización y Azure mediante ExpressRoute, ¿vale? Que eso sería una conexión directa entre nuestro data center y el data center de Azure. Tenemos gateway de aplicaciones, tenemos el administrador de tráfico, tenemos Azure Load Balancer, ¿vale? Para todo lo que sería la parte de accesos, cuando nosotros queremos balancear carga para acceder a un servicio, a una aplicación, a un servidor. Tenemos servicios de backup, tenemos servicios de encriptación, tenemos también gestión de contraseñas para poder manejar nosotros nuestras propias contraseñas o tener nuestras propias contraseñas almacenadas de forma segura y utilizar esas contraseñas para los servicios de cifrado, de tal forma que no sea Azure el que maneje los servicios de cifrado de nuestros datos, sino que seamos nosotros los que manejamos esos servicios, ¿vale? Y luego, la gestión de identidades es la pieza clave de seguridad en la infraestructura moderna, ¿vale? Debemos tener en cuenta que cuando nosotros pasamos a infraestructura donde tenemos acceso a través de Internet, donde se puede acceder de cualquier manera a los servicios de las organizaciones, tenemos mucho más abierto el acceso a los servicios de las organizaciones, es fundamental el gestionar las identidades de forma correcta, porque si alguien puede atacar o puede hacerse con las credenciales de un usuario o de una determinada identidad, va a poder acceder a nuestra organización, ¿vale? Hay que definir qué tipo de escenario queremos tener. Si queremos manejar escenarios on-premise dentro de nuestras instalaciones, podemos desplegar entornos híbridos o podemos hacer migraciones de tal forma que nos pasamos toda la tecnología cloud y no queremos nada en nuestras instalaciones y no queremos mantener nada de la infraestructura que tenemos. Y en muchos casos incluso podemos hacer gestión de identidades a través de Microsoft 365 y podemos prescindir incluso en muchas organizaciones, se puede prescindir incluso de Active Directory y podríamos trabajar con identidades de Microsoft 365, ¿vale? Hay que ver qué necesidades tenemos de cuentas, si necesitamos que sean cuentas de Azure, de Microsoft 365, si precisamos que sean cuentas del directorio activo. Y luego la integración de acceso con aplicaciones, servicios, infraestructura, cómo queremos que se pueda acceder a los servicios, a las aplicaciones de nuestra organización, ¿vale? Podemos incluso permitir accesos para clientes o para socios o para partners a través de ADFS, pero incluso podemos también permitir que se pueda acceder a ciertas aplicaciones o a ciertos servicios de nuestra organización, pues con cuentas tipo Google o tipo Facebook o otro tipo de autenticaciones, ¿vale? Bueno, hay que tener en cuenta también que Microsoft Azure permite una serie de servicios que, aunque en principio son muy parecidos a lo que serían los servicios que nosotros conocemos, son diferentes, ¿vale? Por ejemplo, no hay que confundir Azure AD, ¿vale?, con Active Directory. Son servicios totalmente diferentes que funcionan de una manera totalmente diferente. Sí que nosotros podemos integrar, ¿vale?, la estructura de nuestro directorio activo con las identidades de Azure, ¿vale? Pero, y tenemos diferentes tipos de integraciones, perdón, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que son servicios totalmente diferentes, con características diferentes, y es muy importante pues entender las peculiaridades o las diferencias, ¿vale? A través de Azure AD, pues nosotros vamos a poder
conectar un poco todo el ecosistema de servicios de correo, SharePoint, Office 365, ¿vale? Lo que nosotros tengamos en las instalaciones on-premise, y podemos configurarlo y podemos hacerlo para que funcione con una administración centralizada, ¿vale? Que es de lo que se trata. Si nosotros vamos a desplegar entornos híbridos, es fundamental que hagamos una integración correcta para que aprovechemos las ventajas de lo que tenemos on-premise y aprovechemos las ventajas de lo que tenemos en cloud, ¿vale? Esto nos va a permitir que estos entornos híbridos sean muy eficientes. Pero si no hacemos una hibridación correcta, si no hacemos una planificación correcta de este proceso, pues al final nos vamos a encontrar con dos entornos totalmente separados que nos van a duplicar la carga de trabajo, de gestión y de securización de ese servicio, ¿vale? Otros factores que debemos tener en cuenta en Azure es la ubicación geográfica de los centros de datos, ¿vale? Los ataques a la propia plataforma de Microsoft Azure, ¿vale? Que es también un elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta, y la dependencia que nos genera también la subida de servicios, datos y aplicaciones, infraestructura a Microsoft Azure, porque al final nosotros tenemos también pues, una dependencia de una organización que además pertenece a otro país en la mayor parte de los casos y que tiene pues, una serie de implicaciones en lo que se refiere pues, a los modelos de negocio de las organizaciones. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias a todos y